no sé. Pero ella dijo, solo sé que Dios me va a ayudar. Y era justamente, hermanos, no es igual el mensaje que yo estaba preparando, porque hoy justamente vamos a hablar de una viuda que perdió a su hijo. Y voy a invitar, hermano, que abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7, versículo 11. Capítulo 7 de San Lucas, versículo 11. ¿Ya lo tienen, hermanos? La palabra del Señor la vemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, ¿cómo le dijo? No llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Amén. Es hermosa la palabra del Señor. Este pasaje de la Biblia, hermanos, lo encontramos después, o sucedió después de que el Señor había hecho un milagro en la ciudad de Capernaum. Ahí un centurión, dice la Escritura, usted puede leerlo en su casa si gusta, en el comienzo del capítulo 7. El centurión había enviado a unos mensajeros para que llevaran al Señor Jesús a su casa. Pero luego él manda a otros y le dice: no vengas a mi casa, porque yo no soy digno de que estés bajo mi techo. Tú solo di la palabra y mi siervo va a ser sanado. Entonces, hermano, dice que el hombre le dice: porque por eso no fui yo a ti, porque no soy digno de estar frente de ti. Entonces, solo di la palabra. Yo tengo hombres a mi cargo, que cuando yo le digo ve, él va. Y tú tienes autoridad en ti, la palabra, y mi siervo va a ser sanado. Y el Señor dice: os digo que ni aún en Israel le ha hallado tanta fe. Se había sorprendido el Señor y había hecho un milagro de él. Y luego el Señor sale de Capernaum y va y pasa por la ciudad de Naín. Dicen los estudiosos que de Capernaum a Naín, uno dice que habían 12 kilómetros. Por allí investigué, yo pensé que habían 40. Pero digamos que hay más de 15, ¿no? Más de 15 kilómetros de una ciudad a otra ciudad. Allá el Señor había hecho un milagro, hermanos, grande. Había atendido la súplica de un hombre que había creído en él. Y hermanos, en este pasaje que hemos leído, el Señor Jesús va acompañado de sus discípulos y de mucha gente que lo seguía. Había gente que andaba detrás del Señor. Había gente que le gustaba estar con él, que le gustaba ver sus milagros, sus palabras, sus enseñanzas.
le gustaba, era grato para las personas estar con el maestro. Por eso dice la Escritura que mucha gente iba con él. Y cuando estaban a la puerta, hermanos, yo quiero que se transporte usted hasta la ciudad de Naín. Era una ciudad pequeña, no se habla mucho, es la única vez que la Biblia registra el nombre de la ciudad de Naín. Solo el Evangelio de Lucas lo escribe. De ahí no lo va a hallar en ningún otro evangelio, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan. Solo Lucas registra este pasaje de la Escritura. De Naín no se sabe mucho, era una ciudad pequeña. No se sabe si algún discípulo del Señor vivía allí o estuvo. No dice más de la ciudad de Naín, solo que el Señor iba a pasar por esa ciudad. Y usted póngase a imaginar que cuando estaba a la puerta, acuérdese que en el tiempo antiguo las ciudades estaban amuralladas, por muy pequeñas que fueran, estaban amuralladas. Entonces había una puerta de entrada y una puerta de salida. Entonces dice la Escritura, en el pasaje que hemos leído, que cuando el Señor iba con la multitud, Él iba entrando. Era un día común y corriente para sus discípulos, para la gente que lo seguía. Quizás muchos de ellos, hermanos, les encantaba, el Señor se había detenido a enseñarles sobre las Escrituras, o muchos de ellos todavía iban pensando en lo que el Señor había dicho, que había hallado una gran fe en alguien que no era israelita. Y allí iban ellos, cuando llegan a la entrada, se encuentran, hermanos, que ellos iban entrando, pero venían otros saliendo. Venía otra caravana, venía otra multitud. Yo no sé cómo le dice cuando uno va en tierra, y va un montón de gente. ¿Qué es, hermano? ¿Es caravana o es? ¿Qué es? ¿Es multitud de gente? ¿O es columna de gente? Bueno, digamos un gentío que iba para la tierra, en el buen salvadoreño. Entonces iba un gentío con la señora a enterrar a un joven. Entonces, hermanos, allí está Jesús que venía con su gente, aquella gente, hermanos, que me imagino que su rostro reflejaba alegría, gozo, paz, vida, contentamiento. Así como los cristianos de los libros reflejamos gozo, paz, amén, contentamiento, alegría. Amén. Y seguimos al Señor porque Él es el todo para nosotros. No puede haber un cristiano que sería ser cristiano si no sigue al Señor, hermano. Cuando usted y yo decidimos aceptar a Cristo, tenemos que seguir al Señor. Para nosotros debe ser grato andar con nuestro Maestro. Y ahí venía la multitud con Él, pero se encuentra con otra que iba saliendo. Y esa multitud venía con llanto y dolor, con desesperación, desolación. La muerte significa lo más peor para el mundo, hermano. Porque ahí venía nada más y nada menos que un entierro. Como pues no había un entierro. Así como cuando se muere alguien y le vaya al entierro. También no me gusta el entierro. Porque mire, yo cuando voy a llorar a alguien, yo lloro. Aunque no sea nada del muerto. Entonces yo a mí me debería de pagar por ir a un entierro, porque yo entiendo que está llorando a alguien y ahí suelto el llanto, hermano, así. Entonces me debería de pagar por llorarlo. Entonces, hermano, ahí venía el otro poco gente que venía con dolor, venía con desesperación, con desilusión. Cuando un ser querido se va de este mundo, hermano, usted siente que se le ha acabado el mundo. Yo recuerdo cuando murió mi padre, hermano, eso de esos días es uno de los días más dolorosos de mi vida. Pero hermanos, cuando mi papá murió, yo digo que no estaba bien seguro de quién era Jesucristo en mi vida. Yo no estaba seguro de quién era Dios. Porque, hermanos, para muchos la muerte es como un exterminio.
que como dice el dicho, que muerto el perro se acabó la rabia, o sea, que muerto ya se acabó todo. Pero nosotros los cristianos sabemos que la muerte es solo una separación. Solo es una separación de nuestro espíritu y nuestra alma con el cuerpo, nada más eso. Y vamos a dormir para esperar el momento en que el Señor nos levante. Pero ahí iba la multitud, y allí iba el Señor Jesús con su gente, gozosos aquellos, hablando y gritando. Y yo me imagino, hermano, yo tengo una imaginación que el Señor Jesús con todos sus discípulos y la gente llegaron a punto que se toparon con los otros que venían con el muerto. Y allí empieza el pasaje que nosotros hemos leído. Y dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único. No era el que le había quedado, era el único hijo que había tenido, que había parido esa mujer. Ella no tenía más hijos, era hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y dijo, no llores. Ay, se me había olvidado. Y cuando estoy aquí me pongo bien nervioso. Yo casi nunca le pongo tema a los mensajes, pero este mensaje se llama Hermana, no llores. Así le titular el mensaje. O mi hermano que está aquí, no llores. Joven que estás aquí, no llores. Hermano adulto que estás aquí, no llores. Hermana del concilio, porque hoy es el día del concilio misionero. Me dijeron a mí, tienen que predicar el día del concilio, el último martes. Esta mano le digo, hermano. En el nombre del Señor lo vamos a hacer. Entonces, hermana del concilio, no llore. ¿Sabe qué significaba, hermano, para una viuda en el tiempo antiguo quedarse viuda, para una mujer, perdón? ¿Qué significaba para una mujer quedarse viuda, hermano? Significaba, hermanos, primero soledad. Pero como dice el apóstol Pablo, aquellas viudas que de verdad son viudas, no aquellas viudas que tienen ahí dicen los ¿cómo se llama? Los guatemaltecos, un casero. Un casero y el otro que está el esposo, pues. Entonces hay viudas que tienen un casero. Entonces el apóstol dice, aquellas viudas que en verdad lo son, o sea, que son viudas de verdad. Entonces, ¿sabe qué significaba para una mujer quedar viuda en aquel tiempo? Quedar viuda, hermano, en aquel tiempo para una mujer era pobreza, no, un poco aislada de la sociedad. Su linaje o su descendencia hasta allí nomás llegaba. Quedaba en total como abandono, en total tristeza, en total, hermano, o sea, hasta la sociedad misma se cargaba de ella. La excluida de todo. Entonces, esta mujer llevaba el dolor de la muerte de su hijo. Gracias a Dios, creo que aquí entre nosotros no hay nadie que haya sufrido la muerte de un hijo. Y si alguien ha sufrido la muerte de un hijo, Dios le ha dado fortaleza para soportar eso. Pero la muerte, hermano, de un hijo, me imagino yo que eso va a ser terrible. Si la muerte de un papá duele, ya me imagino la muerte de un hijo. Ha de ser horrible. Entonces ella lloraba porque se había muerto su único hijo. Y después de eso ella pensaba, me imagino, y decía, ¿y ahora qué va a hacer de mí? Estoy viuda, vieja,
desamparada, sin dinero. Si póngase a pensar la situación emocional de esa mujer, la situación, como ella esa carga que ella llevaba en sus hombros, en su mente, en su corazón, de tal tristeza que iba a quedar totalmente desamparada, que ella había quedado, hermano, sola en este mundo. Sus amistades quizás iban allí con ella, iba mucha gente con ella, pero en una situación de esas no hay consuelo o palabras que puedan llenar o quitar el dolor de la pérdida de un ser querido. No hay palabras. Solo Jesús puede sanar esas heridas y dar consuelo al alma. Solo Él. Entonces ahí iba esta mujer con el grupo de personas que lo acompañaban, cuando de repente, hermano, se encuentra con el Señor. Cuando de repente se encontró con el Señor. Y aquí la Biblia nos registra que ella salió corriendo a sus pies, como hemos visto en otras ocasiones de aquellas mujeres que salen, o como aquel ciego Bartimeo que salió corriendo y decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O como la mujer que predicamos la vez pasada, hermanos, que ella salió corriendo y decía: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor no le contestaba, no la ignoró por completo. Hermano, esta mujer, ella no salió corriendo para el Señor. El milagro que el Señor acababa de efectuar, había llegado unos mensajeros a decir al Señor que decía a su jefe que solo pronunciara la palabra y que su siervo iba a ser sanado. Pero esta mujer, la Biblia nos registra que salió corriendo para el Señor. ¿Qué nos dice esto, hermano? Y dice que el Señor, cuando Él la vio, ¿qué dice? Se compadeció. El Señor, hermano, se compadece de tu dolor. El Señor se compadece de tu aflicción. El Señor sabe lo que tú estás pasando. El Señor, mi amado hermano, no es indiferente a la situación difícil en la vida que estás cruzando. El Señor dice que llegó, se encontró con ella, la vio que estaba llorando. Me imagino, hermanos, que estaba, decía una hermana, allá donde vivíamos antes, estaba llorando a moco tendido. Ya lo han visto como cuando se llora así, ya ha llorado así, hermano. Usted llora y llora y tiene una gran candela que no se hace así, y usted sigue llorando, hermano. Eso llanto, hermano. Un llanto de eso tenía esa mujer. Hermanos, el Señor Jesús entiende el dolor humano. Y el Señor Jesús no es indiferente al dolor humano. El Señor Jesús no es indiferente a su dolor y a mi dolor. Él no es indiferente a lo que usted está sintiendo en esta hora. El Señor Jesús, hermano, dice que se conmovió, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Hermano, yo no sé qué usted está pasando. No sé qué es lo que lo agobia, qué es lo que lo aflige, qué es lo que lo tiene preocupado, que llega hasta momentos de llorar, pero no llora de alegría, sino que de tristeza, de desesperación o de dolor. Pero el Señor Jesús le dice: no llores. No llores. Hermanos, esta mujer solo lloraba y el Señor la vio y se compadeció de ella. Esa es la gracia de nuestro Señor. Ese es el amor de nuestro Dios. Ese es al Dios que nosotros servimos, al Dios que nosotros hemos creído. Es un Dios lleno de amor y de misericordia para con nosotros, hermanos, sus hijos. Dice que Él le dice: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, aquí te digo, levántate. Hermanos, el Señor Jesús, en el tiempo cuando Él estuvo aquí, hermanos, la ley era, hermanos, prohibidísimo que alguien tocara a un muerto, se volvía como inmundo. Pero el Señor Jesús, hermanos, es
tanto su amor y su misericordia, porque Él vino, hermano, a salvar lo que se había perdido. Señor, su propósito en la tierra era salvar y sanar, hermano, a la humanidad. Y el Señor ha venido para darnos vida, hermanos, y vida en abundancia. Y a Él no le importó que la ley no le permitía tocar. Él tocó el féretro. No era como dicen los que estudian, que no son ataúdes como los que nos echan ahora nosotros. No quedan como unas grandes, ¿cómo fue que leí? Eran como cunas, como unas cunas. Aquí van a los cuatro con, ¿cómo se llama? Así como Lázaro, pues, que no había ni apuestos o ni incienso y todo eso. Así llevaban al muerto. Y entonces dice que el que estaba muerto se incorporó. ¿Qué significa esto? Se incorporó, o sea, volvió su espíritu a su cuerpo y empezó a hablar. Hermanos, por eso le decía al principio, la muerte no es un exterminio, solo es una separación para nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús. Y entonces, la gente que miraba o que estaba ahí me imagino que de parte de las dos procesiones, los que venían con Jesús y los que venían con el muerto, hermano, se asustaron, dice la Escritura. Como dicen, y todos tuvieron miedo. Todos tuvieron miedo. Hermanos, cuando le dijeron, podemos decir, qué gente más carnal. No, hermano. Yo sé que si estamos en un velorio velando a alguien y de repente ese fulano se levanta, patita para que no quiera decir papá. Ay, hermano, yo le aseguro que si nosotros vemos que se levanta un muerto, nada. Si en el momentito quedaría solo en lugar de donde estuviéramos reunidos en un velorio que se levantara un muerto. Y ya lo llevaban a enterrar. Ya había pasado el velorio, bueno, no sé si lo pegaban, ¿no? Pero ya lo llevaban, ya iba para la tumba. Y el Señor le dice, joven, aquí te digo, levántate. Pero ¿por qué, hermano, creen que ellos se asustaron? Porque creen que la gente se asustó al ver ese milagro. Porque, hermanos, habían pasado tantos años que el pueblo ya no había visto una resurrección de un muerto. Desde que Elías y Eliseo, hermano, resucitaron a aquellos. Quiero que leamos, hermano. Vamos a leer Reyes, Primera de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 20. Dice, y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo. Dice el 21, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Allí había habido una resurrección de un niño que el profeta Elías había orado por él en la vida de Sarepta. Unos martes atrás, una noche predicó un mensaje en este pasaje de la Biblia. Y yo dije, también me gusta para predicar. Dio un mensaje bien bonito. Ahora quiero que leamos, hermano, en Segunda Libro de Reyes, en el capítulo 4, versículo 32.
el versículo 22, ahí no. Y dice, y viendo Elías a la casa, y aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él, entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Y así se tendió sobre el niño y el cuerpo del niño entró en calor. Volviendo luego por la casa aún, bueno, por aquí donde relata, hermanos, cuando Eliseo oró por el niño de la mujer, esta no estoy tan seguro que era viuda, fíjense. La tradición dice que era viuda porque cuando usted empieza a leer el relato, ella tenía esposo. Pero el punto es que había pasado, hermanos, yo estuve investigando por ahí, uno dice que había pasado 870 años desde que sucedieron estos milagros en Israel, hasta que llegó el Señor Jesús a efectuar su primer milagro de resurrección al hijo de la viuda de Naín. Entonces el pueblo dice que ¿cómo dice aquí? Tuvo miedo. Dice, tuvieron miedo, pero después dice, y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Ellos creían, y eso ¿cómo se llama? Ese milagro, ellos se imaginaron y se acordaron de lo que los profetas, tanto Elías como Eliseo, habían hecho en aquellos tiempos, montones de cientos de años atrás. Ellos trajeron a la memoria eso, cuando Dios hablaba por medio de esos profetas. Y cuando el Señor Jesús hace este milagro, el pueblo que estaba allí dijo, se ha levantado un gran profeta. O sea, ¿cómo es la palabra? Lo relacionaron con Elías y Eliseo. Hermanos, pero nosotros que ya tenemos toda la escritura, sabemos que él no era un profeta. Sabemos que allí estaba el mismo Dios obrando. Porque, hermanos, cuando el hombre y estaba diciendo con su palabra, levántate, era solamente una palabra, levántate. A ti te digo, muchacho, levántate. Él tenía autoridad. Él estaba demostrando a su pueblo, a la gente que lo seguía, a sus discípulos, que él tenía autoridad aún hasta sobre la muerte, hermano. Él tenía autoridad sobre la muerte. El Señor, hermanos, estaba diciendo, así como la fe que tuvo aquel centurión, que él dijo que yo tenía autoridad, les voy a enseñar que yo tengo autoridad sobre la muerte. La mujer no corrió al Señor a decirle, Señor, salva a mi hijo. Ella no corrió. El Señor tampoco, el Señor vino y dijo, voy a orar al Padre. Y empezó, como dice que hizo Elías y Eliseo, que se tiraban sobre los muchachos y hicieron un montón de cosas para que ellos resucitaran. No, el Señor solo dijo la palabra, joven, aquí te digo, levántate. Y el muerto enseguida se levantó. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios que tiene poder, que su palabra, que su voz, que el viento, cuando oía la voz del Señor, se calmaba la tempestad. Hermano, ese es el Dios que nosotros hemos aceptado, es el Dios que nosotros adoramos. Entonces, ¿por qué vamos a estar llorando por la situación difícil que tenemos? ¿Por qué, hermano? Si tenemos un Dios poderoso, un Dios que es grande en misericordia, un Dios que se mueve a misericordia cuando ve su aflicción, cuando ve mi aflicción. Él no es indiferente a su dolor. Él te dice, no llores. Y hermano, quiero decirles, se me olvidaba también otro dato, yo les digo que cuando estoy aquí me pongo nervioso y se me olvida decir. El Señor hizo 3 milagros de resurrección durante su ministerio. Uno que fue
el muchacho de la vida de Naín, la hija de Jairo, hermano, y su amigo Lázaro. Esas fueron las tres personas que el Señor resucitó, que Dios resucitó. Pero estas personas resucitaron temporalmente, pero cuando ya llegó el tiempo que el Señor las llamó a su presencia, estaban. Porque aquí en esta tierra no vamos a ser eternos. Usted y yo tenemos que estar bien conscientes. Ya se lo he dicho que pasado de aquí, de lo que estamos mayorcitos, ya 40 años más, ya no vamos a estar. Ya no vamos a estar. De aquí a 40 años, mi visita ya va a estar grande. Elena va a estar grande. Los nietos de la hermana Sonia, mis nietos, ya van a estar grandes. Pero yo ya de aquí a 40 años, se me dio, ya, oye, todos los mayorcitos de 45 años que estamos aquí, 45, de 48 años, de 48 años para la peguita, 40 años más, ya no vamos a estar aquí, ya no vamos a estar aquí. Entonces el Señor resucitó a estas tres personas. Pero hermanos, la resurrección más grande para nosotros y que encontramos en la Biblia es la misma resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él murió, fue crucificado, pero resucitó, hermano. Es el único que ha podido resucitar. Y nosotros que creemos en el Señor, como Él resucitó, cuando nosotros muramos, también nosotros vamos a resucitar. Porque un día, hermanos, como dice la Escritura, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, hermanos, Él va a sonar y los muertos en Cristo se levantarán primero. Nos vamos a levantar, los que hayamos muerto en Cristo Jesús, nos vamos a levantar. Y los que estemos, yo me pongo ahí como muerto y como vivo, porque como no sabemos ni la hora ni el día que el Señor va a venir, ¿verdad? Y como todavía estoy un poquito enterón, entonces digo que tal vez alcanza a ser transformado. Pero si el Señor me lleva, hermano, voy a resucitar cuando el Señor suene la trompeta. Usted, si ya estamos en la tumba, hermano, los que estamos aquí, vamos a resucitar. Porque, hermano, nuestro mayor milagro de resurrección es nuestro Señor Jesucristo. Lázaro ya tenía 4 días de muerto, o 3, y el Señor lo resucitó, pero murió aquí. La hija de Jairo también murió. Este muchacho me imagino que también murió. Todos los mortales, porque dice la Escritura que está estipulado que el hombre muera una sola vez y después del juicio. Entonces, hermano, las personas creían que Jesús era un profeta que Dios había levantado. Pero lo bonito es que ellos glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Quiero decir, hermano, que Dios visita a su pueblo. Dios visita a su pueblo. Cada vez que usted se sienta triste, sepa que Dios está allí visitándolo. Cada vez que usted sienta un momento difícil en su vida, Dios está allí porque Él visita a su pueblo, hermano. Cuando venimos a este lugar, venimos a exaltar su nombre, venimos a glorificar su nombre, porque sabemos que el Señor está visitando a su pueblo. Hermano, usted dice: no, que también en mi casa no puedo alabar. No, hermano, en cuanto podamos estar en la iglesia, vengamos a congreguémonos, hermano. Decía el apóstol: presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, hermano, que es nuestro, ¿cómo te dicen? Que es nuestra vez, que nos presentemos, que es nuestro culto nacional, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen, hermano, por costumbre. Hermanos, porque el Señor visita a su pueblo.
Hermanos, este mundo es un mundo caído. Desde que Adán y Eva pecaron en este mundo, hermanos, cayó en manos, en garras del diablo y de la muerte. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, vino para darnos vida y vida en abundancia, hermanos. Hermanos, ¿qué podemos aprender de este pasaje que hemos leído? El Señor Jesucristo dice que cuando Él vio a la mujer, se compadeció de ella y le dijo: no llores, porque Él sabía que iba a revertir el dolor que la mujer estaba pasando. Él iba a revertir ese dolor. La iglesia del Señor, hermano, cuando veamos a un hermano o a una persona que está en sufrimiento, hermano, no llegamos solo a decirle: hermano, siempre lo bendiga. Y vamos a orar por él. Y entonces somos tan ingratos que lloramos por el hermano. Somos indiferentes a la necesidad de nuestros hermanos. El Señor Jesucristo no era indiferente a las necesidades. Como iglesia y como hijos de Dios no tenemos que ser indiferentes a las necesidades de nuestros hermanos. Si un hermano está pasando necesidad, enfermedad, cualquier necesidad que sea, y nosotros nos damos cuenta, no que nos demos cuenta, tomemos la iniciativa de decir: hermano, tranquilo, Dios me va a ayudar. Pero si está enfermo, sacalo si tenemos, sí tenemos, porque si no tenemos, nos quedamos para otro. Y andamos con las llaves, como van a servir una voz, todas las llaves son de las cosas. Hermano, aunque queramos, no podemos decirle: tome, hermano, aquí está para que vaya a comprar medicina. Porque nosotros no podemos ir a resucitar a un muerto, hermano. Eso lo hace el Señor. El Señor hizo esos milagros para demostrar su autoridad y su poder en ese momento. Pero yo quiero decirle algo, que en Hebreo dice que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, ese Jesucristo que resucitó al hijo de la viuda es el mismo Jesucristo que nosotros venimos a adorar a este lugar. El Señor no cambia, hermano. El Señor no cambia. Si usted está pidiendo por un milagro, hermano, pídale al Señor. Esta mujer no tuvo necesidad de ir y decirle: Señor, mira, no, Él vio y fue movido a misericordia. Y la iglesia tiene que ser movida a misericordia también. Al ver a los perdidos tenemos que ser movidos a compasión en nuestro corazón. Y por eso enfrentamos para las misiones. Porque sabemos que en el mundo la gente se está muriendo sin Jesús, sin Cristo. Y somos movidos a compasión y por eso ofrendamos para las misiones. Si usted no está ofrendando para las misiones, no diga que tiene compasión por las almas, por su hermano, por su prójimo. No hay compasión porque no le interesa que la gente allá se esté muriendo sin Jesús. Si nosotros no podemos ir, pero hay hombres y mujeres que están dispuestos a ir a otros lugares a predicar. El Señor fue movido a compasión cuando vio a esta mujer llorando. Las naciones, el mundo se mueve, hermanos, llora, gime por salvación. Y nosotros como cristianos a veces no somos movidos a misericordia, no somos movidos a compasión. Nos dicen que ofrendemos para las misiones y no ofrendamos. Cuando vemos a la hermana ahí echando la pupusa, solo nos hacemos lo que nos parece, ni siquiera Dios le bendiga decir. Hermano, tenemos que ser movidos a compasión como el Señor Jesús cuando vio a esa mujer, que esa mujer representaba todo el dolor del mundo que usted se puede imaginar que el mundo está sufriendo allá afuera. Esa caravana que venía con esa mujer era aquel dolor, aquella incertidumbre que causa la separación de un ser querido. Pero ahí estaba el Maestro que fue movido a misericordia. Como iglesia tenemos que ser movidos a misericordia, hermano. Y tenemos que actuar. El Señor Jesús no solo le dijo: pobrecita la muchacha,
señora, no llores. Y si yo no, él le dijo, no llores, pero actuó, tocó el féretro y le resucitó al hijo. Nosotros cuando miremos una necesidad o miramos al mundo que se pierde, pobrecita la gente allá, se está muriendo en las guerras, se está muriendo sin Cristo, se está muriendo adorando a otros ídolos, pero no actuamos, no decimos, toma hermano, aquí están $20 para las misiones, para que ofrendemos para los nuevos misioneros que hemos agarrado, que hemos adoptado, perdón, aquí hay tanto para las pupusas de hermana. Si no me gusta, pues regálesela ahí cualquier persona que pase. Pero no, hermano. Somos indiferentes. Pero decimos que andamos siguiendo al Maestro. Pero todos seguimos a Jesús. Pero somos indiferentes al dolor del mundo y al dolor de nuestros hermanos. Hermanos, también podemos aprender, hermanos. Y yo voy a decir esto: si usted está llorando por su hijo, está muerto, pues muerte, porque ese no está más vivo que más molestón que nunca. No. Si su hijo está muerto en delitos y pecados, mi hermano y mi hermana, bueno, no tengo que decir tener hermanos porque es culto de Jesús, mis hermanas y hermanos, si nuestros hijos están muertos en delitos, en deleites, en pecado, hermano, Jesucristo tiene el poder para sacarlos de ese mundo de tinieblas y traerlos a su luz adelante. Pero no deje de clamar por ellos, no deje de orar por ellos, no deje de testificarles del amor de Jesús y demostrarle el amor de Jesús, actuar, que su amor se vea, se refleje en usted. No lo traje, hermano. Nosotros cuando salimos de aquí, fuimos a la iglesia. Entonces había una hermana que cuando estaba lloviendo, le decía, digo, mamá, está lloviendo. Y la hermana le decía, sí, mi amor, y le dijo nada. La hermana le decía unas grandes palabras. Y no es que estamos en invierno, y le decía que grandes palabras. Y todos los demás son hombres. ¿Usted cree que ese niño nació amando a Jesús? ¿Amando a la iglesia? No, hermano. Nosotros como padres y madres de familia tenemos que demostrarle el amor de Cristo a nuestros hijos. Que nuestros hijos puedan ver a Cristo en nosotros. A mí me costó mucho entender eso. Porque a veces como padres abusamos de la autoridad que Dios nos da. Hermanos y hermanas y hermanos. Dios no es indiferente a ese momento. Cualquier situación que usted esté pasando, Dios está ahí para consolar, para dar vida, porque Jesucristo es vida y vida en abundancia. Él es vida, hermano. Usted tiene que saber que Jesús es vida. Y porque Él es vida, hermano, nosotros, porque Él vive en la iglesia, también vive, hermano. Jesucristo es vida. Y aunque el diablo le quiere decir, no, Jesús es vida. La muerte no tiene la última palabra. La muerte le ha dicho que era esta mujer, que ya era lo último para ella. Pero se encontró con el Maestro y Él le demostró que le revertió aquel dolor que tenía aquella mujer. Se imagina, hermano, esa mujer, cuando Dios resucitaba a su hijo, el gozo. La Escritura dice que el Señor va a transformar nuestro lamento en gozo. Eso que usted está sufriendo, hermano, son momentitos nada más. Hermanos, estoy bien emocionado, pero ahora pasa mi esposa. Que el Señor nos lo bendiga, hermano.